Y hablando de viajar, tenemos con nosotros a los hermanos Confer. Injusticia infinita, viajamos sin pasaporte. Y si hablamos de viajes, hablamos de Agencia de Viajes Ramírez. Sudeste Asiático, Nueva York, Cancún, Las Toscas. Consulte con la promo de primavera fin de curso en Bariloche. Con pasajes, hotel, clases de esquí y de flores por parte de un animador. Agencia de Viajes Ramírez presenta a los Kronfeld. Qué encantadora música. Muy linda esta. música, pero muy linda música, ¿eh? Música húngara, mira vos. A ver, subí un poquito. Nicola Paró, bueno, un saludo para él. Un saludo para Nicola Paró Sabemos y que su tiene gran humor. orquesta. Tiene una cosa Irish. Sí, totalmente. Mucha familiaridad con la música celta. Bueno, tenemos ya, en realidad decían nuestros muchachos, pero hay solo uno de ellos en línea. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va, muchachos? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Bien de bien. Queda Nico por acá. Germán sigue ahí Sí. por Uruguay unos días más. Sí. Y ya lo recuperamos en una semana. Nico, qué linda música estamos escuchando. ¿Has podido escuchar algo de esto ya por ahí? Cierro los ojos y me siento afuera de la iglesia San Matías, en Budapest, que es donde más artistas callejeros hemos visto tocando músicas típicas de acá. Así que sí, hemos escuchado un poco esta música que como decías, tiene un poco de similitudes con los celtas y es bien el estereotipo de música europea un poco clásica que tenemos en la mente. Preguntarle si suena track 1 ahí. Sí, no sé si allá fue un éxito, Chari, tu canción. Tu canción, track uno. Nicolás, ¿sabés que el prejuicio, verdad? Pero yo me imaginaba, me decías música de Hungría y me imaginaba algo en plan, viste, como medio gitano ruso, viste, como ese tipo de música, pero no tiene nada que ver esto. Mirá, la música que hemos escuchado nosotros es un poco clásica en las zonas históricas de la ciudad, que son las principales en el recorrido turístico, y música moderna medio mainstream internacional que escuchamos en los lugares donde nos alojamos o en los bares a los que fuimos de noche, que tienen un lugar protagónico acá en Budapest, en Hungría. Pero se escucha música de todo tipo porque, como les decía recién, hay bares temáticos y hay mucha propuesta muy diferente, así que se escucha música de todo el mundo. Bueno, muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Nico? La idea era contarles un poco de Budapest en particular, pero también de la llegada en general a Europa Oriental. Las primeras imágenes al llegar a Europa Oriental, a propósito de que los próximos destinos siguen por acá por la zona, es de confirmación de estereotipos. Es decir, si a nosotros nos abdujera una nave espacial y nos tiraran en un lugar sin decirnos dónde es, si caemos en Budapest, no necesitamos preguntarle a nadie, no necesitamos ver ninguna bandera, no necesitamos consultar a ninguna persona que se nos cruce, podemos afirmar que nos tiraron en algún país de Europa Oriental. Arquitectura bien europea, casas bajitas, respirar un poco de historia y de lugar antiguo, otro ritmo que la otra Europa, más lentitud, y muchos mercados con comidas típicas que todas tienen como factor común la cantidad enorme de calorías. Todos los platos típicos de acá son platos que te los imaginás en inviernos complicados y también, ¿por qué no?, en momentos de guerra, que son zonas que han tenido la guerra como compañera de rutina por muchas décadas. Así que es un lugar en el que llegás y decís, también, todo lo que me imaginaba de Europa Oriental está acá. Caí acá y veo y confirmo lo que vi en películas o lo que me comentaron o cómo me imaginaba este lugar. Claro, es como una capital, digamos, europea con toques, digamos, de comunismo, digamos, del pasado comunista de toda la parte del este, me imagino. Totalmente, se ve ese como retraso en la modernidad, si entendemos por modernidad hacia dónde es que estos países están yendo ahora, cuando los otros europeos ya han llegado a esos lugares.
Entonces se ve esa mezcla de, obvio, banderas de Unión Europea, lugares en los que te aceptan euros, por más que la moneda oficial no es esa, y lugares que conviven y que dialogan entre lo previo a la caída del muro y lo actual, y eso da como ese espíritu diferente, es decir, es una Europa bien clásica, bien antigua y con las cosas para hacer y visitar y conocer bien típicas de Europa, pero con ese toque de comunismo que lo hace diferente a la otra Europa. Budapest particularmente está dividida a la mitad por el río Danubio, y lo que unen los puentes que atraviesan el río son la zona de Buda y la zona de Pest. Y esos están bien separados. Además de que la guía que conocimos en estos días que estuvimos nos contaba que Buda se ha posicionado económicamente un poco mejor, entonces mucha gente vive en Buda, pero va a trabajar a Pest, y hay como una especie de pica interna, así como de los de Pest miran a los de Buda con un poco de ojo raro. Pero más allá de eso, en Buda encontramos lo histórico mucho más previo, muchos siglos para atrás, palacios e iglesias que marcaban la vida de mucho antes de la etapa comunista, y en la parte de Pest vemos todo lo que son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del comunismo. Están ahí el Parlamento, está el barrio judío en el que se ven todas las ruinas de las principales consecuencias de los ataques durante la guerra, y hay un monumento que se llama Los Zapatos en el Danubio, que es un memorial a las víctimas que durante la Segunda Guerra Mundial fueron ejecutadas en la orilla del río, y eso está todo del lado de Pest. O sea que la ciudad en su momento estaba dividida, y hoy, si bien está unida por los puentes, también mantiene un poco de dualidad en cuanto a que algunas cosas se encuentran de un lado, algunas del otro, y hay incluso algo de folclore, de división entre las dos partes. Vos sabés que voy a desnudar absolutamente mi ignorancia, pero esto de Buda y Pest para mí es un chiste como esos chistes que hace de Ortega y Gasset, ¿no? O sea, de verdad estoy asombrado que realmente sea la unión de Buda y Pest. Al principio pensé que estaba jodiendo, como ese chiste de juntar dos cosas, que la ciudad de San y de Pablo, o sea... Claro, y nosotros a eso sumale que venimos de India, y que todo lo que veíamos era hinduismo y budismo, claro. Y ver agencias de viaje que se llamen, por ejemplo, Buda Travel, claro, es sí. como verlo y decir, ¿y dónde está el gordo acá? De India, tantas horas de avión para acá para que me ofrezcan viajes así espirituales budistas. La casa de cambio Buda Exchange, de ciudades que históricamente existió y que ahora es junta forma la capital de Hungría. Claro, parrillada Buda. Te quiero ver. No da. Pero bueno, para ellos algo no. está mal ahí. Claro. O sea, o no es de carne o no es de Buda. Claro, no, algo es, hay una paradoja tremenda en ese concepto. Así que bueno, y vos sabés que yo no tengo muy presente, sé que Hungría realmente estuvo afectada por la Segunda Guerra, pero realmente no recuerdo hasta cuánto, digamos. No sé si, supongo. Sí, fue no fue de las primeras, ¿no? Está acá en esto, ahí, claro, cuando el petizo entró a meterse en toda Europa, supongo que sí fue afectada y fue ocupada por los nazis, ¿no? Sí. Sí, Hungría fue, hasta 1944, estuvo con las potencias del eje, según la historia oficial húngara, esto es lo que dicen los guías turísticos, y es un poco la historia que creen, y también que es lógico que quieran creer los húngaros, es que hasta el 44 Hungría no quería formar parte de las potencias atacantes, pero no aguantaba la presión, y eso este argumento está sobre todo basado en que hubo intenciones secretas de cambiarse al bando aliado que fueron descubiertas por los nazis en 1944, y eso generó como mucho más fuerza de la presencia nazi en Hungría. Estaba tomada con un aliado, y cuando los nazis se enteran que mientras estaba de su lado, estaba planeando pasarse para el otro lado, se ponen mucho más fuertes, bombardean muchos lugares importantes de Budapest y el barrio judío por completo, y ahí es cuando la Unión Soviética se mete, defiende a Hungría y se lo queda de su lado, de alguna manera, y empieza la etapa del comunismo en Hungría. O sea que sí, tuvo un papel importante para la vida de los húngaros, y estuvo jugando en los dos equipos durante la guerra.
y eso se ve en la vida cotidiana cuando se recorre la ciudad. Principalmente algo muy curioso es que el barrio judío fue todo destruido a raíz de la guerra, y con el correr de los años no se habitaron esas casas y esos edificios que quedaron afectados por los bombardeos y los ataques. Entonces, una movida un poco under y sobre todo impulsada por los jóvenes dio origen a los bares en ruinas, que en inglés se llaman ruin bars, y que son bares que se construyeron sobre esas edificaciones en las que nadie quería comprar para remodelar y vivir. Entonces, el barrio judío no solo está en la vida de la gente cotidiana, sino que es una expresión y un sinónimo de fiesta en Budapest. Claro. O sea que ir para el barrio judío significa ir de gira por todas esas manzanas que es algo así como un radio de capaz que de 5 cuadras por 5 cuadras, y bueno, son esas montonazos de cuadras que tenés bares en ruinas, todos decorados de una forma media rústica y bohemia, y que hoy en día son un polo de la noche en Budapest, y ahí es donde están todos los bares que proponen esta idea de bares en ruinas, que son famosas, que están muy bien conceptuadas por la gente que sale de fiesta por acá por Europa Oriental, y que son una obligación a visitar cuando estás en Budapest. Un apunte acá que me metí en Wikipedia, y bueno, y según esta fuente de información, digamos, Hungría sí estuvo bastante metida, tiene un total de 750.000 víctimas, apenas por debajo de Francia. Está en el deshonroso top 10 de muertes, digamos, durante la Segunda Guerra. O sea que sí, estuvo metida hasta la manija. Yo no recordaba que habían sido aliados del eje, digamos. Otra contradicción, ¿no? Aliados del eje, pero bueno, que habían estado en el grupo del eje, digamos. Sí, están bastante involucrados, y en la guía que hicimos por la ciudad vimos que obviamente esto generó un cambio importante en la historia, y sobre todo, además por la cantidad de víctimas, es una ciudad en la que tiene memoriales del Holocausto, monumentos del Holocausto, y en la que se conoce como un lugar en el que tanto judíos como gitanos murieron en cantidades considerables. También es una ciudad que a raíz de la Segunda Guerra entró en un nuevo sistema político. Entonces no es solo el hecho del desastre de haber participado de la guerra, sino lo que implicó una nueva vida y un nuevo sistema económico, pero también ideológico en el resto de la vida de la ciudad, que hasta entre el 89 y el 91 fue el sistema comunista, y fue el sistema que reinó en Hungría. O sea que la guerra no solo tuvo las consecuencias de la guerra en sí, sino que eso condicionó el futuro de Hungría, que ahora nos contaba una maestra que conocimos en Budapest, nos decía que están recién aprendiendo lo que es una vida democrática. Después de tantos años de pertenecer a la Unión Soviética, por más que a nosotros nos suena que fue hace un montón, o que la caída del muro de Berlín fue un hecho puntual y terminado, eso empezó un proceso que con el cambio de las generaciones se va terminando de alguna manera, pero que sigue estando presente en la vida de los países que pertenecieron a la Unión Soviética, y se ven, por ejemplo, el Partido Socialista con fuerza, y también un partido de ultraderecha con fuerza, y eso responde a que muchos mantienen una ideología o una simpatía por la ideología previa, y a que muchos no logran confiar en un partido socialista con este nuevo sistema. Entonces se vinculan a ideologías de extrema derecha casi por contradicción, es decir, no piensan tanto el partido en el que se están alineando, sino que el solo hecho de pensar en la posibilidad de ir para un lado medio izquierdista los hace rechazar de plano la idea y postularse desde el otro extremo. Y eso increíblemente también está generando problemas en Hungría, porque la extrema derecha cobra fuerza y se ven algunos indicios en la ciudad de que las ideologías que llevaron a estos países a derrumbarse en el 45 no están tan enterradas. Sí, de todas maneras, digamos que es como cuando se habla de a veces de la tasa de desempleo estructural, hay una ideología ultra estructural en todas las sociedades, ¿no? O sea, vayas a donde vayas, vos te vas a encontrar con ultras de derecha o izquierda, y en Europa a veces sorprende realmente un continente tan afectado como estuvo por la ideología de ultraderecha,
pero todos los países tienen por lo menos, yo creo, una base de un 10% de ultraderecha. O sea, capaz que me equivoco con algunos, pero hasta en países escandinavos, Francia, que uno Totalmente. Acá cuando paseábamos pensábamos un poco, bueno, todas las cosas que veíamos visitando museos. En una parte hay un hospital subterráneo que se construyó cuando Hungría temía el bombardeo de sus hospitales durante la guerra para poder atender ciertos pacientes, aunque sea en una parte subterránea, aprovechando unas cuevas naturales que tiene la ciudad. Y viendo todo esto, como que pensábamos un poco en eso, ¿cómo puede ser que muchas veces Europa es el lugar al que nosotros miramos, es el lugar al que nosotros aspiramos, y de alguna forma, junto con Estados Unidos, más allá de cosas puntuales o de ideologías personales, Estados Unidos y Europa siempre son vistos como los que están a la vanguardia y a los que hay que aspirar a llegar, y cómo esta parte del mundo han tenido pocas décadas de calma y no se han cansado de volver a generar problemas. Sin ir más lejos, hoy mismo cosas en Ucrania, y siguen apareciendo conflictos que uno está acá, uno ve lo que le dicen los ciudadanos de a pie, ve los museos y escucha a la gente y dice, no puede ser que en un momento esta gente se quede tranquila, se conforme con los límites que tiene y se dediquen a vivir, y por otro lado nosotros estamos tanto tiempo mirándolos como gente que sabe como para dónde va ejemplo. la cosa, y tan civilizados y tan inteligentes, y al final venís a sus países y ves que se han pasado de guerra en guerra, y que cuando no estuvieron en una para agrandarse, estuvieron en una para que no los achiquen, y terminaron y pertenecieron a un bloque ideológico que se peleó con el otro, y como que se van superando y surgen nuevas ideologías de ultra, o sea, extremas, y es como que uno los mira y dice, por un lado, tienen índices y cosas que nos hacen pensar que va por acá, por otro lado, no pueden ponerse un chip más de repente uruguayo o más sudamericano, decir, bueno, esto es lo que nos tocó, así somos, y mirar para adelante y no estar todo el tiempo tratando de generar conflictos entre las partes. Bueno, pero lo que tiene de todas maneras esa vida tan conflictiva, digamos, de Europa, es que uno, me imagino, en ciudades como Buda y Pest, y la unión de esto de Budapest, genera una historia muy rica, y en este caso una historia reciente muy rica, donde uno realmente, además de ser una ciudad europea de esas con una historia que se remontan al medioevo probablemente, no lo tengo presente, pero imagino que sí, y toda esa historia tan rica de una ciudad, además hay que agregarle todo lo que uno puede conocer caminando por unas calles, entrando a algunos museos, leyendo sobre los memoriales, sobre lo que sucedió en toda la Primera, Segunda Guerra, y además de todo lo que es la ocupación de la Unión Soviética. O sea, en 50 años, la historia que te tira por la cabeza de esas ciudades es impresionante realmente, y si uno lo sabe absorber, es tremendamente disfrutable también, con momentos duros, pero también muy, muy rico. Tal cual, o sea, es muy, muy movilizador, pero al mismo tiempo las calles tienen mucha energía, o sea, el hecho de saber que tantas cosas pasaron en los lugares por donde estás caminando, carga de contenido un paseo o una ida al supermercado o 2 horas libres que tenés y salís a caminar porque te dijeron que hay un mercado que está simpático, y es como el hecho de saber que estás caminando por lugares en los que pasaron cosas fuertes, importantes, y no una vez o 2 veces, sino que todo el tiempo. Y eso es un poco lo que más me impresionó de Budapest, es el hecho de que cuando alguien te pregunta qué hacer en Budapest, si bien tenés algunos museos, memoriales, grandes iglesias, sinagogas, y bueno, y la costa del río, que es espectacular a nivel de paisaje y de disfrute, es como que lo principal que yo recomiendo si alguien me pregunta qué hacer en Budapest es caminarla y respirarla, es decir, ir con un poco de contenido y de información previa para saber qué es lo que pasó ahí, visitar sí los lugares emblemáticos para conocer más de la historia de lo que pasó, pero sobre todo estar tiempo en las calles y en los lugares, sabiendo que son lugares que no nacieron hace 50 años o que no fueron siempre así de tranquilos o prósperos como pueden ser hoy, y eso te genera algo, es decir, estás tomando un mate en el Danubio y aunque estás pasando un tiempo de tranquilidad y mirando un río y viendo unas montañas, sabés que estás en un lugar
en el que se movieron fichas importantes y se definieron como posiciones de tablero mundial. Y eso está muy movilizador. Bueno, dice, alguien acá nos aclara, dice, Budapest fue un asentamiento celta. Capaz que de ahí viene la influencia musical. Alguien nos dice por acá, vaya a saber, es uno. Necesitamos 2 para el tema de la casualidad y 3 para que sea confirmación de esta información. Bueno, ¿dónde te vas a mover ahora? ¿Vas a seguir un tiempo por ahí, por Hungría, o vas a seguir el derrotero por Europa del Este? Vamos a hacer voy a volver a Hungría, en realidad. Ahora nos vamos a Zagreb, capital de Croacia. Después seguimos para Eslovenia, y es medio curioso porque como el mapa de Europa Oriental en realidad es chico, los tramos para hacerlo en auto, a veces tiene más sentido irse de Hungría para Croacia, pasar a Eslovenia y volver a otra ciudad húngara, que mantenerse en un país para pasarse al lado para seguir al siguiente. Así que me voy para Zagreb, después voy para Ljubljana, que es capital de Eslovenia, y después vuelvo para Hungría. Así que seguimos en la zona, y bueno, vamos a ir hablando de las ciudades puntuales que vaya conociendo, y también un poco de este aire de Europa Oriental que contagia a todas las ciudades, sí, y como que es uniforme en ese sentido, que es el hecho de ser nuevos integrantes de la Unión Europea y nuevos integrantes de un sistema que hace un par de años nomás, en términos históricos, era el opuesto al de ellos, y cómo se va trabajando ese engranaje de algo que era tan impensable hace unas décadas. Bueno, así que ahora, si ya había poco, con todo esto que hablábamos de Hungría, por ejemplo, en Croacia hay que sumarle la guerra de los Balcanes, digamos, sumarle, ¿no? Y además la zona donde empieza todo el relajo, por así decirlo, de la Primera Guerra Mundial, empieza en esa zona. Pero además es la vedette Croacia de toda la nueva Europa del Este, ¿no? Dicen que es un lugar realmente hermoso y fascinante, toda la costa ahí, así que vamos a estar hablando la semana que viene, y vamos sin duda a tener mucha cosa para hablar de esa república. Tenemos buenas referencias en cuanto a lo paisajístico y en cuanto a desarrollo y niveles de Croacia, y es verdad, al pasar a Croacia entramos en Yugoslavia y cómo terminó en esta cantidad de países, desgraciadamente también con mucho lío y mucho tiempo de conflicto, pero bueno, aprovechando que estoy por acá, voy a tratar de informarme, de conocer y de tratar de hacer un poco más llevadero un poco de información histórica. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Un abrazo, Nico. Genial. Abrazo, Nico.